Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a una entrega más de su noticiero, La Hora Final. Es muy probable que el concepto que nosotros tenemos del anticristo contenga más características tomadas de las novelas o de las películas de Hollywood que en realidad de lo que la Biblia misma nos enseña acerca de este personaje. Uno puede especular, y hay muchas especulaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Pero hoy quiero que contestemos una pregunta, y es: ¿cómo entender lo que la Biblia realmente nos dice acerca del anticristo? En su noticiero, daremos un repaso general entonces para comprender realmente, a la luz de la palabra, y lo repito, contestar la pregunta: ¿quién es el anticristo? Y es obvio, amados, que para poder empezar a hacer este estudio, hemos de entender que el anticristo habitualmente es una palabra que solamente aparece en las cartas del apóstol Juan. Y aparece no como un personaje futuro, como se revela en el libro de Apocalipsis. Y es bueno entender que el término anticristo es de suma importancia. Y lo repito, solamente aparece en las cartas de Juan. Así que quiero invitarles a que juntos veamos los versículos que lo nombran para procurar entender lo que se nos quiere decir en esta hora. En primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18, dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el versículo 22 también escribe Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el capítulo 4, versículo 3 también nos dice, noten bien: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Finalmente, en la segunda carta, en el versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que, mirando la etimología de la palabra, el prefijo anti significa contrario. Pero en el griego nos da la idea también de en lugar de. Por lo tanto, amados, el anticristo es todo aquello que constituye una enseñanza transgiversada del verdadero Cristo, una enseñanza falsa, o también alguien que se presenta haciéndose pasar por Cristo para suplantarlo. Voy a explicarlo. De hecho, en su primera carta, Juan quiere contrarrestar varias herejías que se habían difundido en su época. Todas estas cosas, lamentablemente, se han seguido levantando todos los años aún en nuestros días. Y en primer lugar, una de esas herejías de su tiempo y de hoy es la enseñanza de que Jesús no es el Mesías. En primera de Juan 2:22, la primera parte dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y define diciendo: este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que, amados, toda negación
de la relación del vínculo perfecto del Padre y del Hijo. La negación también de que Él es la única forma y el único camino para llegar al Padre y conocerlo, convierte a todos aquellos que creen y practican esa enseñanza y los llama sencillamente anticristos. En el capítulo 1, 2, 22, la parte B dice: este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y nota el 23: todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En segundo lugar, también proliferó en ese tiempo y prolifera hoy la falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que la descripción bíblica sobre el anticristo enseña que más que una persona, el anticristo es un espíritu de herejía, un espíritu de apostasía, una falsa doctrina que surge dentro de la iglesia con el fin de engañar y apartar de la fe a muchos de los creyentes. Es por esto, amados, que el mismo apóstol Juan nos advirtió, como ya leímos en el versículo 18 del capítulo 2, lo que dice acá: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Todo esto que les estoy leyendo, amados, nos enseña también que los anticristos no son algo nuevo. Juan los describe al referirse a estas enseñanzas y a estos anticristos, hablando de los últimos días. Y él dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y en sus días dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Miren qué interesante, hermano. Todo esto lo que nos quiere reflejar y enseñar es que desde los días de la iglesia en el primer siglo hasta hoy, cuando han pasado casi 2000 años, hemos estado entonces viviendo los últimos días. Eso nos lo demuestra claramente el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 17, donde Pedro, el día de Pentecostés, se puso en pie y dijo lo siguiente: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo esto pronunciado en Pentecostés por Pedro está citando una profecía del Antiguo Testamento del profeta Joel. Y miren ustedes que citó eso para hablar de esos días. Inaugurada la iglesia, él lo nombró postreros días. En Hebreos capítulo 1, el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo esto nos permite concluir que todo ese periodo de tiempo, de estos 2000 años desde que se estableció la iglesia, se ha caracterizado hasta nuestros días como el tiempo final, como los últimos tiempos, asegurándonos la Escritura en todo este periodo
la presencia de anticristos. Y según el apóstol Juan, es un error entonces que todos nosotros pensemos únicamente en el anticristo como una figura futura, que ha de manifestarse en breve y que vendrá la tribulación sobre la tierra y todo lo que conocemos de este personaje y que veremos, por supuesto, en otra entrega del noticiero. Así, amados, en el llamado de esta última hora y en este último tiempo, el Señor nos invita a estar atentos y a perseverar en la sana doctrina, a fin de evitar el ser engañados por falsos profetas, por falsos anticristos, de quienes la Escritura misma nos dice que lamentablemente lograrán engañar a muchos de los escogidos si les es posible. Por tanto, mis amados, no dejemos de recordar que la advertencia ya nos fue dada a nosotros mismos de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 23 al 25, la palabra nos dice, 24, 23, dice la palabra del Señor: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el verso 25 pone la firma diciendo: ya os lo he dicho antes. Por tanto, mis amados, como estaremos viendo en próximos temas, es importante que todos entendamos que ya estamos advertidos, que los postreros días comenzaron en Pentecostés y se han venido extendiendo por estos 2000 años hasta el periodo de la tribulación y el retorno de Cristo en gloria para establecer su reino sobre la tierra. Entender que en todo este periodo de tiempo se han levantado muchos anticristos y comprender la necesidad de estar atentos para no caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas de estos personajes que, como ya vimos, la palabra de Dios llama anticristos, y que, si es posible, aún los mismos escogidos por ellos pueden ser engañados. Que el Señor nos ayude a estar atentos y a comprender lo que esta palabra realmente significa. Los espero en una próxima entrega para ver la otra parte de lo que el anticristo es, de lo que el anticristo significa, y poder contestar también la pregunta: entonces, ¿quién es el anticristo que está por venir? Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, y los invito para el próximo tema que estaremos analizando en este su noticiero, La Hora Final. Bendiciones para todos y hasta la próxima.